12:21 en toda la República Argentina. Estamos en comunicación con el doctor Eduardo Gerome, abogado, ciudadano. A él le gusta que lo presente como ciudadano, así que así lo presentó. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Rosario Agostini te saluda. Rosario, buenos días, ¿cómo estás vos? Muy Bien bien. aquí en Buenos Aires, la verdad, con un día muy lindo. Bueno, me alegro mucho. Eduardo, un par de cosas quería conversar contigo, porque yo soy periodista, no soy abogada, y me llaman la atención, yo cuestiono mucho, digamos, todo lo que está pasando en el país, sobre todo el cercenamiento de los derechos individuales, de las garantías constitucionales, etcétera. ¿Cómo estás viendo vos esta etapa que estamos viviendo en la Argentina a partir de esto que le dimos en llamar la cuarentena? Bueno, como primera medida, nosotros estamos viendo que esta cuarentena ya se ha transformado en ochentena, que esto prácticamente no registra demasiadas similitudes en el mundo, porque vamos a poner en aquellos países que nosotros tenemos un contacto directo porque tenemos familiares o tenemos una relación muy concreta que es con España, con Italia, con los países de Europa, por ejemplo, donde yo estoy perfectamente informado de que en relativamente poco tiempo se ha ido retomando la normalidad. Y hoy en día, por ejemplo, ya se han dejado las fases en España, en Italia, en Alemania ya la situación ha tenido total normalidad. Entonces, ¿por qué esta diferencia de cantidad de días de cuarentena en los países donde, si bien empezó primero, no empezó tanto antes que nosotros, empezó muy poco antes y ya están en una situación de avance absoluto? Entonces, lo que me pregunto, al igual que lo has hecho vos recién y lo que mucha gente se hace, es todo esto genera un cercenamiento de las libertades individuales, de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Esta continuidad, ¿no? Sí. Parece que es indefinida por el momento, por ahora. Sí. Esta continuidad hace que, con antecedentes suficientes, como los hemos tenido en el anterior gobierno kirchnerista, donde también se intentaron conculcar nuestros derechos y garantías, cercenando la libertad de prensa, las instituciones, poniéndolas prácticamente al servicio de los deseos del Poder Ejecutivo. Entonces, lógico que en este momento todos tengamos temor de que esto sea usado para continuar un avance en este aspecto. Y hay algunas cosas, Rosario, que son muy llamativas, porque se acostumbra a tirar una versión para ver la reacción de la gente y después ver si se retira momentáneamente y volverla a avanzar. Y, por ejemplo, tenemos este comentario de Fernanda Vallejo, de que el Estado debería apropiarse de la participación accionaria en las empresas donde le presta auxilio, por un lado. Tenemos lo que ha dicho Mariotto el otro día sobre el Estado cada vez más grande, que debería estatizarse los servicios públicos, por ejemplo. Entonces, es como realmente como para tener temor ante este avance sobre nuestras libertades. Esto es realmente lo que pienso en ese aspecto, Rosario. Hay una cosa más que está vinculada a este tipo de cosas. Ayer una parte de la ciudadanía salió en distintos lugares del país a manifestar, creo yo, no el fin de la cuarentena, sino en todo caso un Estado más inteligente. Hago una interpretación, ¿no? Porque nadie quiere el final de la cuarentena para que todos moramos, no sé, de COVID, digamos. Creo que lo que la gente está pidiendo es, queremos trabajar con protocolos, resguardando, digamos, la salud de todos, pero necesitamos trabajar porque ya que no hay un plan integral del gobierno de la nación para rescatar a todo aquel que está hoy sin trabajar porque el Estado te obliga a estar sin trabajar, bueno, déjame trabajar, que te pago los impuestos, pero déjame trabajar con un protocolo y todo lo demás.
Y pasaron algunas cosas. En Mendoza todavía estamos averiguando qué pasó con una persona, no sabemos si está detenida, si no está detenida, no hay información oficial, nos cuesta mucho llegar a la información. En Buenos Aires no dejaban llegar a la gente a Plaza de Mayo. Están pasando cosas realmente raras, ¿no? Mientras tanto, durante los días de semana hábiles, vemos que hay manifestaciones en el Obelisco de una organización social, de un partido de izquierda, en fin, y no pasa nada. Vos lo has dicho, acá no tenemos más que retrotraernos a una historia un poquito anterior para ver que se empieza a repetir. Uh-huh. Y esto significa que aquí no somos todos iguales ante la ley, lamentablemente, porque esta es la base de una república, la igualdad ante la ley y de una democracia. Y aquí hay réprobos y hay elegidos. Esto es, de acuerdo cuál sea el signo político, ideológico de los que marchan o de los que realizan cosas, serán o no reprimidos o serán o no custodiados, porque la verdad es que son custodiados. Bueno, entonces, ¿cómo no tener temor ante todo eso en el que vemos una ingerente presencia del Estado cada vez mayor y que se está prácticamente de alguna manera usando esta pandemia, no solo para cuidarnos, sino también para avanzar cada vez más sobre nosotros, sobre nuestra intimidad? Sí. Esto realmente en manos de un gobierno que no tenga antecedentes de cercenamiento de las libertades, uno puede dar absoluta, con buena fe, puede dar crédito para que esto se continúe sabiendo que va a admitirse solamente al tiempo necesario. Pero con los antecedentes que tenemos, realmente es como para estar peligrosamente atemorizados de que esto no se continúe después con otras medidas que sigan cercenando. Por ejemplo, la ley de medios. Otra de las cosas que Mariotto quería reflotar el otro día, esa ley de medios que fue tan duramente resistida por la gente y que no pudo concretarse por diversas razones, pero a las que se quería llegar para tener de alguna manera el monopolio de la información, ¿no? Y esto cercena gravemente la libertad de opinión, la necesidad de que la gente tenga que informarse por un periodismo independiente. Uh-huh. Al que no lo estén manejando con la pauta para evitar que se digan o que se hagan tales cosas. Está bien. Bueno, el Congreso de la Nación está en cuarentena y la justicia está en cuarentena. Digo esto porque si bien el Congreso de la Nación hizo una sesión, tanto diputados como senadores, lo cierto es que fue una sesión sobre temas muy acordados, fue mixta, digamos, a distancia, en parte a distancia y con algunos senadores presentes en el caso de Senado y con algunos diputados presentes en el caso de diputados, pero siento que en realidad están en cuarentena. Si se puede hacer showmatch, me pregunto por qué no puede sesionar el Senado Nacional, que tiene 72 senadores, o diputados que tiene 252. Digo, no sé, puede ser el estadio de Único de La Plata, qué sé yo, busquemos un lugar. Y lo segundo es la justicia. La justicia arrodillada prácticamente ante un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, la Corte. Efectivamente, inclusive hoy recién leo algunos comentarios del doctor Lorenzetti en el sentido de ir poniendo coto a esta situación, ¿no es cierto? Porque realmente la justicia, como vos bien lo has dicho, arrodillada ante algunas cosas, como por ejemplo, no solo la falta de actividad, que hay numerosos colegios de abogados que están exigiendo que esto empiece. ¿Por qué? Porque el trabajo a distancia que se ha instalado ahora, tiene que continuarse, tiene que seguir. No puede ser que la justicia siga acumulando papeles y folios, creando expedientes que son imposibles de guardar siquiera, ni detenerse, donde lograr un desarchivo de un expediente de esos depósitos judiciales que ya son pero realmente inaccesibles, es todo un problema, etcétera, cuando hoy en día todo puede y debe tenerse informáticamente. Pero puntualmente me quiero referir también
a la actitud de muchos jueces que, aprovechando esta situación y con un criterio absolutamente antivíctima, antisociedad, sin importarle nada de lo que pueda hacer la gente, han dejado en libertad a montones de delincuentes y delincuentes peligrosos porque supuestamente tienen riesgo de contagio, como si no lo tuviéramos todos nosotros. Y el mejor lugar para estar es estar aislado. Y entonces, ¿por qué lo vamos a sacar de la cárcel con un argumento engañoso? ¿No? Claro, Recién claro. después de las manifestaciones que hubo, recién después de que la gente en las redes, realmente de los cacerolazos que hubo, entonces ahí muchos tribunales dieron marcha atrás y dijeron, no, acá esto está causando una conmoción y entonces no conviene, otros han despertado, etcétera. Pero la idea es una liberación masiva de presos. ¿A dónde lleva esto? A que vuelvan a cometer los delitos, como ha pasado y lo estamos viendo, gente que acaba de salir. Menos mal Sí, que esta reacción de la gente ha impedido que por lo menos siga esta sin razón, Rosario, claro. porque realmente no Pero tiene ningún sentido, Pero sí. además es una cosa tremenda. Uno siente que a los ciudadanos libres y honestos los tienen encerrados obligatoriamente y los meten presos si quieren salir a trabajar o manifestarse, y a los presos que han cometido delitos, que están detenidos por razones obvias, los dejan libres. Es una cosa, es un país que es el mundo al revés, digo, ¿no? Es para María Elena Walsh. Exactamente. ¿Cómo puede ser que a la justicia le interese el delincuente y se preocupe y no le interese la víctima, no le interese la sociedad, mandando a ese delincuente sin ninguna resocialización a la calle en forma inmediata y sin control? Porque si no había controles de las prisiones domiciliarias antes, mucho menos ahora que ni siquiera tienen las tobilleras o los que fueran electrónicos para controlar, y no importa, los sacan igual, ¿no es cierto? Y como vos decís, el ciudadano, la persona honesta, que es la que debería ser protegida, porque no nos olvidemos de algo, el delincuente elige cometer el delito, la víctima no elige nada, no elige Claro, ser no elige ser víctima, la víctima. víctima es elegida, la víctima Claro. es elegida por el delincuente. Entonces, esa víctima tiene que revictimizarse nuevamente, viendo como el que la robó, el que mató a un familiar, etcétera, está de vuelta en la calle haciendo lo mismo, ¿no? Y la persona que quiere trabajar, esa es la persona que está encerrada, que no puede salir, que no la dejan y que prácticamente no puede ni siquiera pagar sus deudas, porque después no la van a ayudar a pagar las deudas. Lo Tal cual. único que están haciendo es ponerle un límite que no sea temporal, diciendo, bueno, vas a tener más tiempo, pero cuando termine esto, va a tener que pagar y no sé con qué plata lo va a poder hacer muchos de ellos. Muy bien, Eduardo, te agradezco este tiempo que nos has dado. La verdad que sos muy generoso, te respeto mucho como abogado. Creo que tu palabra es esclarecedora para muchos de nosotros. Realmente muchísimas gracias. Rosario, quiero decir que para mí es un honor haber hablado contigo en este programa, porque es muchísima la gente que te escucha y vos sos prácticamente un farol muchas veces en las tinieblas. Así que te agradecemos a Ay, vos todo lo que haces en función de la Argentina. muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Otro para vos. Buen Adiós. día, adiós. Bueno, era Eduardo Jerome, abogado, constitucionalista, un hombre del derecho, un ciudadano común, como le gusta llamarse a sí mismo, digamos, si le gusta que lo presentemos. La información que tenemos